Hola. Escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hoy les contaré cómo terminé aquí, en este piso vacío, con una orden de desalojo en la mano y mis 2 hijos durmiendo en un colchón prestado. Irónicamente, todo comenzó porque salvé la vida de una niña, o al menos eso es lo que pensé que estaba haciendo. Disfruta escuchando. Hace 3 semanas yo tenía una vida, pequeña, difícil, pero mía. Trabajaba como auxiliar de enfermería en una clínica privada. Un trabajo de 12 horas diarias, que apenas pagaba el alquiler de nuestro pequeño apartamento y la comida de mis hijos, Carlos y Emma. Pero era estable. Era algo. El 15 de julio de 2024. Nunca olvidaré esa fecha. Salía de mi turno, agotada. Mientras esperaba en el semáforo para cruzar la Avenida del Sol, lo vi. Una camioneta negra, de esas caras y sin placas, aceleró de repente. No fue un accidente, no fue un derrape, fue una embestida deliberada. Se desvió bruscamente hacia la acera, apuntando directamente a una mujer joven, una niñera, que empujaba un cochecito de bebé. Mi instinto de paramédica se activó. No pensé, corrí, grité, empujé a la niñera y el cochecito con toda mi fuerza. Caímos en un montón sobre los arbustos de un edificio de lujo justo cuando la camioneta subía a la acera, pasando a centímetros de nosotros con un rugido de motor y desaparecía a toda velocidad. El bebé, una niña de unos 4 años, lloraba aterrorizada. La niñera, una chica llamada Elena, temblaba como una hoja, con los ojos desorbitados por el pánico. Yo misma tenía el corazón en la garganta y las rodillas raspadas. En segundos, el caos. Un Mercedes negro frenó bruscamente. De él bajó un hombre que parecía sacado de una revista. Traje perfecto, cabello perfecto, pánico perfecto. Rodrigo Mendoza, el titán inmobiliario, el dueño de media ciudad. ¡Martina!, gritó corriendo hacia nosotros. Sacó a la niña del cochecito, la abrazó, la revisó de pies a cabeza. Cuando se aseguró de que su hija estaba bien, su mirada se posó en la niñera, Elena, y la gratitud que yo esperaba ver no estaba allí. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. ¿Qué diablos pasó?, siseó. ¿Cómo permitiste que esto sucediera? Pude haber perdido a mi hija. Señor, yo no... ¿Vino de la nada?, tartamudeó Elena. «Estás despedida», espetó Rodrigo, sin una pizca de empatía. «Recoge tus cosas. No quiero volver a verte. Mi equipo de seguridad se encargará de ti». Se giró hacia mí. «¿Y usted? ¿Usted la salvó?» «Sí, yo...», empecé a decir. Me interrumpió sacando su chequera. «Dígame su precio. ¿Cuánto por su ayuda?» Me quedé helada. No por la oferta, sino por la frialdad con la que despidió a esa chica aterrorizada. Algo estaba mal, muy mal. «No quiero su dinero», le dije. «Solo me alegro de que la niña esté bien». Me miró por un largo segundo, como si estuviera evaluando una amenaza. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, dijo: «Una heroína. ¡Qué admirable!». Y se fue, llevándose a su hija y dejando a Elena llorando en la acera. 2 días después, me despidieron de la clínica. Razón oficial: abandono del puesto durante horas de servicio. Mi jefe me dijo que el hospital había recibido una llamada de un benefactor importante que expresó preocupaciones sobre la fiabilidad del personal. La llamada, por supuesto, vino de Mendoza Holdings. Así empezó todo. Me quitó mi trabajo. Hizo que mi casero misteriosamente decidiera no renovar mi contrato. En 3 semanas me había dejado en la calle. Y esta mañana, cuando pensaba que no podía caer más bajo, él apareció en la puerta de este apartamento vacío. Rodrigo Mendoza en persona, con una sonrisa encantadora y una oferta que, según él, no podría rechazar. Pero yo ya sabía que este hombre no era un padre agradecido.
Era un monstruo, y el accidente de coche no había sido un accidente. Había sido un intento de asesinato, y la despedida de Elena no fue por negligencia, fue para silenciarla. Yo no había salvado a su hija por casualidad, había interrumpido una ejecución, y ahora el verdugo estaba en mi puerta, invitándome a entrar en su guarida. La oferta de Rodrigo Mendoza fue tan brillante como cruel. Estaba de pie en el umbral de mi apartamento vacío, con mis hijos mirándolo con ojos grandes y asustados, y me ofreció la salvación. «Señorita Castillo, Marina», dijo, «su voz era seda y veneno. He sido informado de su desafortunada situación. Claramente su antiguo empleador no valoró su heroísmo. Es una injusticia que quiero corregir». Hizo una pausa dramática. «Mi hija, Martina, ha estado muy afectada por el incidente. Se despierta con pesadillas. El psicólogo recomienda una presencia constante y tranquilizadora. Alguien con formación médica, alguien como usted. Le ofrezco un trabajo. Asistente personal y enfermera para Martina. Vivirá en la casa de huéspedes de la finca, un salario 5 veces superior al que ganaba. Sus hijos podrán asistir a la mejor escuela privada de la ciudad, junto a Martina. Todos los gastos pagados». Era una jaula de oro, y él lo sabía. Me había quitado todo para poder ofrecerme todo. Me estaba comprando, no contratando. Y lo hacía delante de mis hijos, quienes solo escuchaban la mejor escuela y una casa bonita. No podía negarme. No tenía a dónde ir. «Acepto», dije, y sentí como si estuviera firmando un pacto con el diablo. 2 días después, nos mudamos a la finca de los Mendoza. Era un mundo aparte, un complejo amurallado con hectáreas de jardines perfectamente cuidados, una mansión que parecía un palacio y nuestra casa de huéspedes, que era más grande que todo el edificio donde vivíamos antes. Martina, la pequeña, nos recibió con una alegría genuina. Mis hijos, deslumbrados, se olvidaron rápidamente de nuestro desalojo. Pero yo no. Yo sentía el peso de los muros a mi alrededor. Mi trabajo era simple en apariencia: cuidar de Martina, administrar sus horarios, acompañarla. Pero pronto me di cuenta de mi verdadera función: estar bajo vigilancia. Rodrigo era cortés, casi encantador, pero sus ojos me seguían. Sus preguntas eran casuales, pero siempre inquisitivas. «¿De dónde es usted, Marina? ¿Tiene más familia? ¿Conocí a alguien que trabajara para mí antes?» Y luego estaba Javier, el chofer y jefe de seguridad de la familia, un hombre de unos 60 y tantos años, con un rostro que parecía tallado en granito y ojos que lo habían visto todo. A diferencia de los otros empleados, que me trataban con una deferencia temerosa, Javier me observaba con una curiosidad silenciosa. Nunca sonreía. Una tarde, mientras paseaba con los niños por los jardines, Javier se me acercó. Estaba podando unos rosales. «Es usted valiente, señorita», dijo sin mirarme. «Meterse en el camino de un coche así. Cualquiera lo habría hecho», respondí a la defensiva. Él finalmente me miró. Sus ojos eran profundos, tristes. No cualquiera, especialmente cuando el coche no apunta a la niña, sino a quien la lleva. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «En esta casa, las paredes oyen y el pasado nunca muere. Tenga cuidado con las preguntas que hace, pero tenga más cuidado con las que no hace». Se dio la vuelta y se fue, dejándome con el corazón latiendo desbocado. Él lo sabía. Sabía que el accidente había sido un ataque, y me estaba advirtiendo. Mi primer objetivo fue encontrar a Elena, la niñera despedida. Si ella había sido el objetivo, necesitaba saber por qué. Usé uno de los ordenadores de la casa de huéspedes para buscarla. No había rastro. Sus perfiles en redes sociales habían sido eliminados. El número de teléfono que me había dado en el lugar del accidente estaba desconectado. Fui a su antigua dirección, un pequeño apartamento en el centro.
El conserje me dijo que se había mudado de la noche a la mañana hacía 2 semanas, justo después de ser despedida. Unos hombres de traje vinieron, pagaron el resto de su contrato de alquiler en efectivo y se llevaron sus cosas. Parecía asustada, dijo. Elena no solo había sido despedida, había sido borrada, desaparecida. Volví a la finca sintiendo un frío que no tenía nada que ver con el clima. Sabía que estaba metida en algo mucho más profundo y peligroso de lo que imaginaba. Mi instinto me decía que la clave de todo estaba en ella. Pero, ¿cómo encontrar a un fantasma? Después de confirmar la desaparición de Elena, el miedo se convirtió en mi compañero constante. Cada sonrisa de Rodrigo Mendoza me parecía una amenaza velada. Cada rincón de esa lujosa finca se sentía como parte de una escena de crimen. Sabía que no podía confiar en nadie, excepto quizás en el hombre que me había advertido, Javier. Pero acercarme a él era arriesgado. Si era leal a los Mendoza, podría estar poniéndole una soga al cuello. Decidí concentrarme en lo que sí tenía, la memoria de ese día. Repasé el accidente en mi mente una y otra vez. El caos, los gritos, la caída. Y entonces recordé algo, un pequeño detalle. Cuando empujé a Elena y caímos, algo metálico brilló bajo el sol y voló hacia los arbustos. En ese momento no le di importancia, pero ahora podía serlo todo. A la mañana siguiente, inventé una excusa para volver al lugar del incidente. Le dije a Rodrigo que quería llevar a los niños a un parque cercano que me habían recomendado. Él accedió, pero con una condición. Javier los llevará, por seguridad. Era una prueba. Quería ver si yo intentaba algo. Llegamos al lugar. Mientras los niños jugaban bajo la atenta mirada de Javier, yo me acerqué a los arbustos donde habíamos caído. Fingí que se me había caído un pendiente, me arrodillé y empecé a buscar, mi corazón latiendo con fuerza. Removí las hojas secas y la tierra, y allí estaba, un pequeño medallón de plata empañado por la intemperie. Era sencillo, antiguo, debía ser de Elena. Lo abrí. Dentro, en un lado, había espacio para una pequeña foto, pero estaba vacío. En el otro lado, bajo un diminuto cristal protector, había un trozo de papel amarillento, doblado con una precisión increíble. Con mucho cuidado, usando una pinza de mis cejas, saqué el papelito. Era frágil, casi se deshacía al tacto. Lo desdoblé. No era una nota de amor, no era una dirección, eran 2 cosas. Una secuencia de números, 180362, y debajo una sola palabra, Santoro. ¿Qué significaba? ¿Una fecha? ¿Una combinación? ¿Y quién o qué era Santoro? Metí el medallón y el papel en mi bolsillo. Cuando me levanté, Javier estaba de pie a unos metros, observándome. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sabía que había encontrado algo. De vuelta en la finca, esperé a que cayera la noche. Con los niños dormidos, empecé mi investigación. Santoro. Introduje la palabra en el motor de búsqueda de la red interna de la finca, una base de datos de empleados, contratos y documentos a la que tenía acceso limitado como parte de mi trabajo. La mayoría de los resultados eran irrelevantes, pero entonces apareció una entrada en un archivo restringido, Inventario del Ala Oeste, Almacén S4, contenido, pertenencias personales de R. Santoro, estado sellado, fecha, 20 de octubre de 1995, casi 30 años atrás. Y el ala oeste de la mansión estaba abandonada. Decían que estaba en ruinas, estructuralmente insegura, pero yo sabía que eso era una mentira. Era el lugar perfecto para esconder algo. La pregunta ahora era cómo entrar. El archivo mencionaba Almacén S4. Necesitaba un mapa de la finca. Recordé haber visto una oficina de administración de la propiedad
en un edificio anexo. Al día siguiente, con la excusa de necesitar un formulario para solicitar un servicio de jardinería, fui allí. Mientras la administradora buscaba el formulario, vi un gran plano de la finca colgado en la pared. Memoricé la ubicación del ala oeste y la disposición de los almacenes del sótano. S4 estaba en el nivel más profundo. Esa noche me preparé para actuar. Esperé hasta las 2 de la mañana. Me vestí de negro y salí de la casa de huéspedes. La finca estaba patrullada, pero yo había estudiado sus rutas. Evité las cámaras y los sensores de movimiento. Llegué a la puerta del ala oeste. Estaba cerrada con una cerradura antigua y pesada. No tenía la llave. Me sentí derrotada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando una sombra se separó de un árbol cercano. Era Javier. No parecía sorprendido de verme allí. «La curiosidad es peligrosa, señorita Marina», dijo en voz baja. «La verdad es más importante», respondí, mi voz temblorosa. Él me estudió por un momento. Luego suspiró. Su padre, el señor Mendoza, era un hombre complicado. Su abuelo, Horacio, era un demonio. Metió la mano en el bolsillo y sacó un viejo llavero de hierro. Seleccionó una llave oxidada. «Esta puerta no se ha abierto en casi 30 años. Lo que sea que esté buscando ahí dentro, probablemente sea la razón por la que Elena está desaparecida y por la que intentaron matarla. ¿Está segura de que quiere abrirla?» Me entregó la llave. El metal estaba frío en mi mano. Era una elección. Podía dar la vuelta, tomar a mis hijos y huir en la noche. O podía abrir la puerta y enfrentarme a los fantasmas de esa casa. Mi respuesta era clara. «Estoy segura», dije. La llave que Javier me entregó no solo abría una puerta física, abría una tumba de secretos que la familia Mendoza había mantenido enterrada durante 3 décadas. Con un chirrido que protestaba por el paso del tiempo, la vieja cerradura cedió. Javier se quedó atrás, en la oscuridad. «Vaya sola», susurró. «Esto es algo que debe descubrir por su cuenta. Estaré vigilando». Entré en el ala oeste. El aire era pesado, olía a polvo y a tiempo detenido. Encendí la linterna de mi teléfono, su haz de luz cortando la oscuridad y revelando muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas en una fiesta olvidada. Seguí las indicaciones del plano que había memorizado, bajando por unas escaleras de servicio hasta el sótano. El almacén S4 estaba al final de un pasillo húmedo, su puerta de metal reforzada. La misma llave la abrió. Dentro había cajas de archivo, un escritorio antiguo y una caja fuerte de pared, de esas antiguas con un dial giratorio. Mi corazón se aceleró. Los números del medallón de Elena, 180362. No era una fecha, era una combinación. Giré el dial, mis dedos torpes por los nervios. 18 a la derecha, 03 a la izquierda, 62 a la derecha. Escuché un clic satisfactorio. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso: documentos. Un libro de contabilidad de cuero y un diario personal. El libro de contabilidad detallaba las finanzas de la empresa Mendoza Santoro Asociados de 1990 a 1995. Vi cómo la empresa crecía, cómo los activos se multiplicaban, pero el diario era la voz de Ricardo Santoro. Empecé a leer las últimas entradas de octubre de 1995. La letra de Santoro, elegante al principio, se volvía cada vez más agitada. 15 de octubre de 1995. Horacio, el padre de Rodrigo, está actuando de forma extraña. Ha traído a un nuevo asesor financiero, un hombre sombrío llamado Hernán. Están reestructurando las finanzas sin consultarme. Dice que es para optimizar impuestos. No me fío. 18 de octubre de 1995. He descubierto el fraude. Horacio y su hermano Hernán han estado desviando fondos a través de empresas fantasma. Están vaciando la compañía, nuestra compañía,
Planean dejarme con una cáscara endeudada y declararme en quiebra. Confronté a Horacio. Lo negó todo, pero vi el miedo en sus ojos. Dijo que nos iríamos en el yate el fin de semana para aclarar las cosas. La última entrada me heló la sangre. 20 de octubre de 1995. Empaco para el viaje en yate. Mi esposa, Isabel, tiene un mal presentimiento. Dice que deberíamos irnos, tomar a nuestro hijo y desaparecer. Pero no puedo dejar que Horacio se salga con la suya. Esto es el trabajo de mi vida. He escondido este diario y el libro de contabilidad. Si algo me pasa, la combinación de la caja fuerte es el cumpleaños de mi hijo, 18 de marzo de 1962. Elena, mi nieta, es la única que la sabe. Le he escrito una carta a mi abogado, por si acaso. Ricardo Santoro nunca volvió de ese viaje en yate. El accidente de navegación del que habló Javier no fue un accidente, fue un asesinato. Y la carta a su abogado nunca llegó. Horacio y su hermano Hernán lo habían planeado todo. Estaba de pie en la oscuridad, con la prueba de un asesinato y un fraude masivo en mis manos. La historia era clara. Elena, la nieta de Santoro, de alguna manera había descubierto la verdad. Probablemente encontró la carta perdida de su abuelo o algún otro indicio, y vino a buscar justicia. Los Mendoza se dieron cuenta de la amenaza que representaba y trataron de silenciarla para siempre en ese accidente de coche. Mientras procesaba todo esto, escuché un ruido arriba. Pasos. Pero no eran los pasos cautelosos de Javier, eran pasos firmes, autoritarios. Me apagué la linterna, me metí los documentos en la mochila y me escondí detrás de unas cajas. La puerta del almacén se abrió. La luz de otra linterna barrió la habitación. Era Rodrigo Mendoza. No parecía sorprendido al ver la caja fuerte abierta. Su mirada recorrió la habitación hasta que sus ojos se encontraron con los míos en la penumbra. No gritó, no parecía enfadado. Su voz, cuando habló, era tranquila, casi resignada, y eso fue lo más aterrador de todo. «Sabía que te encontraría aquí, Marina», dijo. «Javier me dijo que eras curiosa, pero no pensé que serías tan eficiente». «Tú lo sabías», susurré, mi voz apenas un hilo. «Sabías todo esto». Él suspiró. Un sonido cansado en el silencio del sótano. «No sabes ni la mitad de la historia. Y por el bien de tus hijos, deberías haber dejado a los fantasmas en paz». Se acercó, su rostro era una máscara indescifrable. «Dame los documentos, Marina. Podemos olvidarnos de que esto ha pasado. Te daré suficiente dinero para que tú y tus hijos vivan cómodamente en cualquier parte del mundo, lejos de aquí, lejos de mí». Era una oferta y una amenaza. Me estaba ofreciendo una jaula de oro aún más grande a cambio de mi silencio, a cambio del alma de un hombre asesinado. «Dame los documentos, Marina». La oferta de Rodrigo resonó en el sótano polvoriento. No era una petición, era una orden disfrazada de solución razonable. Por un momento, una parte de mí, la madre aterrorizada, quiso aceptar, huir, proteger a mis hijos. Pero entonces pensé en Elena, desaparecida, en Ricardo Santoro, asesinado, en mi propio padre, cuya vida fue arruinada por hombres como los Mendoza, y supe que no podía. «No», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Me levanté de detrás de las cajas, la mochila firmemente en mi espalda. «Estos documentos no te pertenecen. Pertenecen a la familia Santoro». Rodrigo me estudió, su expresión cambiando de una cansada resignación a una fría irritación. «Marina, no seas ingenua. ¿Crees que puedes enfrentarte a mi familia y ganar? Mi padre y mi tío construyeron un imperio. Tienen jueces, policías, políticos en sus bolsillos. Si sales por esa puerta con esos papeles, no solo te destruirán a ti, irán a por tus hijos. Les inventarán un futuro en el sistema de servicios sociales, mientras tú te pudres en una celda por cargos falsos de extorsión».
Su amenaza era tan específica, tan detallada, que supe que no estaba mintiendo. Era el procedimiento operativo estándar de su familia. Así que lo admites, lo desafié. Admites que tu imperio está construido sobre un crimen. No admito nada, espetó, perdiendo la calma por primera vez. Admito que mi padre fue un hombre duro que hizo lo necesario para sobrevivir y prosperar. Yo no estaba allí. No tomé esas decisiones. Pero vives de ellas, repliqué, mi propia voz subiendo de tono. Vives en esta mansión, disfrutas de esta riqueza, todo manchado con la sangre de Santoro, y estabas dispuesto a dejar que su nieta muriera para protegerlo. Yo no ordené ese ataque, gritó. Fue mi tío Hernán. Él es pragmático. Cuando supo que Elena había estado haciendo preguntas, que había contratado a un investigador privado, tomó medidas. Yo la despedí para sacarla del punto de mira, para salvarle la vida. Pero tú, con tu estúpido heroísmo, lo arruinaste todo. Llamaste la atención sobre ella, sobre mí, sobre todo. Ahí estaba, la primera gran revelación. Él no era el autor intelectual, pero era un cómplice. Un cobarde que se escondía detrás de la tiranía de su tío. Su gratitud hacia mí, su oferta de trabajo, todo había sido una estratagema para tenerme cerca, para controlarme, para asegurarse de que no hubiera visto demasiado. ¿Y qué ibas a hacer, Rodrigo? ¿Mantenerla desaparecida para siempre? Pregunté con desprecio. Iba a asegurarme de que estuviera a salvo, en algún lugar donde Hernán no pudiera encontrarla, dijo, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para él. No te creo, dije simplemente. Su rostro se endureció. No me importa si me crees. Dame los documentos. Dio un paso hacia mí. Yo di un paso hacia atrás. La única salida estaba detrás de él. En ese momento, la voz de Javier sonó por un pequeño walkie-talkie que Rodrigo llevaba en el cinturón. Señor Rodrigo, su tío Hernán está en la línea principal. Dice que es urgente. La mención de Hernán hizo que Rodrigo se detuviera. La verdadera fuente de poder había llamado. Miró su reloj, luego a mí. Una decisión se formó en su rostro. Esto no ha terminado, siseó. Salió del almacén cerrando la puerta y girando la llave desde fuera. Me había encerrado. Me quedé en la oscuridad con el corazón latiendo con furia y miedo. Era un prisionero, pero tenía las pruebas. Empecé a buscar frenéticamente una salida. No había ventanas. La puerta era de acero. Estaba atrapada. Pasaron quizás 20 minutos. Entonces escuché un ruido en la pared del fondo. Un panel de ladrillos se movía. Se deslizó hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro. Javier apareció en la abertura sosteniendo una linterna. Le dije que él no era el único con poder en esta familia, dijo en voz baja. Yo también tengo algunos secretos. Este túnel lleva a los viejos establos. Puede salir de la finca sin ser vista. Váyase ahora, Marina, huya. No voy a huir, Javier, le dije, mi voz llena de una nueva determinación. Voy a luchar, pero necesito tu ayuda. Necesito saber dónde está Elena. Javier me miró, sus viejos ojos evaluándome. Vio algo en mi rostro que lo convenció. Asintió lentamente. Hernán la tiene. La trasladó a una clínica de reposo privada de su propiedad, en las afueras de la ciudad. La tienen sedada. Dicen que sufre de delirios paranoicos. Es la forma en que se deshacen de los problemas. Hizo una pausa. Rodrigo lo sabe. Va a ir a verla mañana para convencerla de que acepte un acuerdo y desaparezca para siempre. Esa era la pieza que me faltaba. Elena estaba viva, y yo sabía dónde, y sabía que Rodrigo iba a estar allí. El depredador iba a visitar a su presa, y yo iba a estar esperándolo. Ya no era una víctima, era una cazadora. Gracias a Javier, escapé de la finca de los Mendoza esa noche como un fantasma. El túnel me llevó a los viejos establos, y desde allí
A través de los bosques que rodeaban la propiedad, llegué a una carretera secundaria donde él había dejado un coche viejo con las llaves puestas. Dentro había un sobre con algo de dinero en efectivo y una nota: Clínica Pinos del Alba, Carretera Norte, Calome 32. Buena suerte. Me registré en el motel más anónimo que pude encontrar. Por primera vez en semanas, estaba sola. Mis hijos estaban seguros en la finca, bajo la apariencia de ser los protegidos de Rodrigo, lo que, irónicamente, los mantenía a salvo de su tío Hernán por el momento. Pero yo era una fugitiva con una misión. Mi primer paso fue investigar la Clínica Pinos del Alba. No era un hospital, era un centro de rehabilitación de lujo, conocido por su discreción y por atender a clientes ricos con problemas de estrés y agotamiento. Era la fachada perfecta para una prisión de 5 estrellas. Necesitaba entrar, y necesitaba un plan. Pasé el día estudiando los planos de la clínica que encontré en Internet, memorizando las rutas de entrada y salida, los horarios de cambio de turno del personal. Sabía que Rodrigo llegaría al día siguiente. No podía enfrentarme a él directamente. Necesitaba ser más lista. Mi investigación sobre Elena Santoro me dio una idea. Había contratado a un investigador privado antes del accidente. Si Hernán era tan meticuloso, habría investigado y probablemente intimidado a ese detective. Encontré el nombre de la agencia en los registros públicos: Investigaciones Soler. El detective se llamaba Marcos Soler. Lo llamé desde un teléfono público. «Diga», contestó una voz cansada. «Señor Soler, mi nombre es Marina. No me conoce, pero sé que trabajó para Elena Santoro, y sé que los Mendoza lo visitaron», dije, yendo directo al grano. Hubo un silencio al otro lado. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz de repente cautelosa. «Soy la persona que tiene las pruebas que Elena buscaba. El diario de su abuelo, los libros de contabilidad, y sé dónde la tienen retenida. Pero necesito ayuda para sacarla de allí. Escuche, señora, no quiero problemas. Esos tipos son peligrosos. Allanaron mi oficina, se llevaron todos los archivos de Elena, me amenazaron con arruinar mi carrera si volvía a pronunciar su nombre», dijo, su voz llena de un miedo genuino. «Lo sé, y por eso tiene que ayudarme», le insistí. «No se trata solo de Elena, se trata de justicia, y para ser práctica, se trata de una historia que podría relanzar su carrera y exponer a los criminales que lo amenazaron. Tengo las pruebas, usted tiene las habilidades, juntos podemos hacer esto». Lo dejé pensar. Podía oírlo respirar al otro lado de la línea. «Reúnase conmigo en 1 hora, en el Café del Sur. Venga sola», dijo finalmente y colgó. Marcos Soler era un hombre de unos 50 años, con aspecto de haber visto demasiado. Le mostré copias de las páginas del diario. Sus ojos se abrieron como platos. «Dios mío». Ella tenía razón. Siempre lo supe. Le expliqué mi plan. No era un rescate de película. Era algo más sutil. «Rodrigo va a ir a verla mañana. Yo necesito entrar antes que él, hablar con Elena, prepararla, y necesito una forma de grabar su conversación con Rodrigo. Una prueba irrefutable de su complicidad». Marcos asintió, su mente de detective ya en marcha. «Conozco a una enfermera que trabajó allí. La despidieron injustamente. Quizás nos deba un favor. Puedo conseguir un uniforme y una tarjeta de acceso. Para la grabación, un bolígrafo con micrófono, indetectable». Pasamos las siguientes horas planeando cada detalle. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, yo estaba en la entrada de servicio de la Clínica Pinos del Alba, vestida como enfermera, con el corazón en la garganta. La tarjeta de acceso funcionó. Una vez dentro, seguí las instrucciones de Marcos hasta el ala de pacientes de larga estancia. La habitación de Elena estaba al final de un pasillo silencioso y pulcro. Entré. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando al vacío.
Estaba pálida, delgada, y sus ojos carecían de brillo. La habían drogado. Elena, susurré. Ella se giró lentamente. Me reconoció. Vi una chispa de miedo en sus ojos. Tú, la mujer del parque, vienes a hacerme daño, dijo. Su voz era un murmullo pastoso. No, vengo a sacarte de aquí, le dije, y le mostré el medallón de plata. Lo encontré, y encontré lo que había dentro. Le mostré las fotos del diario de su abuelo en mi teléfono. Lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas mientras miraba la letra de su abuelo. La niebla de los sedantes pareció disiparse un poco. Mi abuelo, susurró. Elena, necesito que seas fuerte. Rodrigo viene en camino. Va a intentar que firmes papeles, que aceptes dinero, que desaparezcas. Necesito que finjas que aceptas y necesito que uses esto. Le entregué el bolígrafo con el micrófono. Ponlo en el bolsillo de tu bata. Que grabe todo. Ella asintió, una nueva determinación naciendo en sus ojos. Lo haré, dijo, su voz un poco más fuerte. Justo en ese momento, escuchamos pasos en el pasillo. «Escóndete en el baño», me dijo Elena. Entré en el pequeño baño justo cuando la puerta de la habitación se abría. A través de la rendija vi a Rodrigo Mendoza entrar, con una sonrisa paternal y un maletín de cuero en la mano. El lobo había llegado a la jaula de Caperucita, y yo estaba allí para grabarlo todo. Desde el interior de ese pequeño baño, escuché una de las conversaciones más escalofriantes de mi vida. La grabación que tengo aquí es la prueba de todo. Rodrigo, Elena, querida, ¿cómo te sientes hoy? Te he traído unas flores. El personal me dice que estás mucho más tranquila. Elena, voz fraca y arrastrada. Estoy cansada, Rodrigo. ¿Qué quieres, Rodrigo? Vengo a ayudarte. Sé que has pasado por mucho estrés. Esas ideas sobre tu abuelo son comprensibles dado el trauma, pero no son reales. Mi tío Hernán está muy preocupado por ti. Todos lo estamos. Por eso hemos preparado una solución. Una que te permitirá empezar de nuevo, lejos de todo esto. Solución. Esa era su palabra para el soborno. Abrió su maletín. Pude verlo a través de la rendija. Estaba lleno de documentos legales y un talonario de cheques. Rodrigo, te ofrecemos un fideicomiso. $5 millones, una nueva identidad, una vida en Europa o donde tú elijas. Lo único que tienes que hacer es firmar este acuerdo. En él reconoces que tus acusaciones fueron producto del estrés postraumático y renuncias a cualquier reclamación futura contra mi familia o la empresa. Elena. ¿Y si no firmo? Rodrigo. Entonces, lamentablemente, tu estado mental seguirá siendo una preocupación. Permanecerás aquí, bajo cuidado médico, por tu propio bien, por el tiempo que sea necesario. Entiéndelo, Elena. Mi tío no es un hombre paciente. Yo estoy tratando de darte una salida digna. Él prefiere soluciones permanentes. ¿Recuerdas lo que pasó en la calle? Eso fue solo una advertencia. La próxima vez no fallarán. Ahí estaba, la confesión, la amenaza directa, la admisión de que el accidente fue un intento de asesinato ordenado por su tío Hernán, y que él, Rodrigo, estaba actuando como el mensajero de los matones. Estaba usando la vida de Elena como moneda de cambio. Continué escuchando mientras Elena, interpretando su papel a la perfección, fingía dudar y luego lentamente aceptar. Elena. De acuerdo, Rodrigo. De acuerdo, tienes razón. Estoy cansada de luchar. ¿Dónde firmo? Escuché el sonido del bolígrafo sobre el papel. Mi bolígrafo. El que estaba grabando cada palabra. Rodrigo salió de la habitación, satisfecho, creyendo que había neutralizado la amenaza. Esperé 5 minutos y salí del baño. Elena estaba llorando en silencio, pero sus ojos brillaban con una nueva fuerza. «Lo tenemos», susurró. «Lo tenemos. Y ahora te saco de aquí», le dije.
Mi plan de escape fue simple. Cambié mi uniforme de enfermera con Elena, la vestí con mi ropa, le puse una mascarilla y unas gafas de sol. Afortunadamente, teníamos una constitución similar. En la clínica, el personal de bajo nivel es prácticamente invisible. Nadie presta atención. Caminamos por los pasillos con confianza, yo empujándola en una silla de ruedas como si fuera una paciente que iba a un examen. Nadie nos detuvo. Llegamos al aparcamiento de servicio, donde Marcos Soler, el detective, nos esperaba en un coche discreto. Una vez que estuvimos a salvo en la carretera, Elena se derrumbó. Me contó su historia. Cómo había encontrado un viejo baúl de su madre con cartas de su abuelo Santoro que insinuaban la traición de Balbuena. Cómo había contratado a Marcos. Cómo había intentado acercarse a Rodrigo esperando apelar a su decencia, solo para que él alertara a su tío Hernán. Fui tan estúpida, sollozó. Pensé que Rodrigo era diferente a su padre. No fuiste estúpida, fuiste valiente, la consolé, y ahora tenemos todo lo que necesitamos para destruirlos. Pero mientras conducíamos de regreso a la ciudad, mi teléfono sonó. Era Javier. Su voz era puro pánico. Marina, tienes que volver. Hernán se enteró de la fuga. Cree que Rodrigo te ayudó a escapar con Elena. Ha tomado el control de la seguridad de la finca. Ha encerrado a Rodrigo en su propio despacho y, Dios mío, Marina, tiene a los niños, a tus hijos y a Martina. Dice que nadie sale de la finca hasta que tú y Elena aparezcan con los documentos. El teléfono se me cayó de las manos. Había liberado a Elena, pero mi victoria había costado la libertad de mis propios hijos. Hernán Mendoza había subido la apuesta. Ya no era un juego de dinero y secretos. Ahora era un secuestro. Tiene a los niños. Esas 3 palabras de Javier me golpearon más fuerte que cualquier amenaza física. Hernán Mendoza había cruzado la última línea. Había convertido a mis hijos y a su propia sobrina nieta en peones en su juego enfermo. El miedo que sentí fue abrumador. Pero debajo de él algo más empezó a arder. Una furia tan intensa que me consumía. «Tenemos que volver», le dije a Marcos y a Elena. «¡Estás loca!», exclamó Marcos. «Es una trampa. Te quiere allí para silenciarlas a las 2 para siempre. No me importa», grité. «Mis hijos están allí. No los abandonaré». Elena, que había estado llorando, me tomó la mano. Sus ojos, aunque asustados, tenían una nueva determinación. «No irás sola. Esto empezó por mi familia. Terminará con nosotras 2 juntas. ¿Cuál es el plan?» Sabía que no podíamos simplemente presentarnos en la puerta. Necesitábamos un plan que no solo liberara a los niños, sino que destruyera a Hernán públicamente. La evidencia que teníamos, el diario, el libro de contabilidad, la grabación, era nuestra única arma. «Marcos», dije, girándome hacia el detective, «necesito que hagas 2 cosas. Primero, haz copias de todo. Súbelas a un servidor seguro. Envía los enlaces a 3 periodistas de investigación de tu confianza, de los que no se venden. Diles que no publiquen nada hasta que reciban una señal tuya. La señal será: el Fénix ha aterrizado». Marcos asintió, su rostro sombrío. «Entendido. ¿Y lo segundo?» «Necesito que averigües todo sobre el evento benéfico anual de la Fundación Mendoza. Se celebra en 2 días, en el Grand Hotel Imperia. Necesito saber quién está en la lista de invitados, el programa, la seguridad, todo». «¿El evento benéfico?», preguntó Elena confundida. «¿Qué tiene que ver? Hernán y Rodrigo usarán ese evento para proyectar una imagen de poder y respetabilidad, especialmente si creen que nos han neutralizado», expliqué, mi mente corriendo. «Será su escenario de triunfo, y nosotras vamos a convertirlo en su patíbulo público». Mientras Marcos se ponía a trabajar, Elena y yo nos concentramos en la evidencia. Pasamos horas revisando el diario y el libro de contabilidad de su abuelo, cruzando fechas, nombres y cifras.
Y descubrimos algo aún más oscuro. La traición no fue solo por el control de la empresa. En 1995, Mendoza Santoro estaba a punto de cerrar un acuerdo con el gobierno para un proyecto de infraestructura masivo. Un proyecto que Ricardo Santoro había diseñado para usar materiales y métodos sostenibles, algo revolucionario para la época. Sin embargo, los registros de Horacio Balbuena mostraban que, después de la muerte de Santoro, el proyecto se llevó a cabo, pero con materiales de calidad inferior, comprados a una empresa fantasma controlada por su hermano, Hernán. Se embolsaron cientos de millones en sobrecostos, poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas. Dios mío, susurró Elena con el rostro pálido. No solo lo asesinaron por la empresa, lo asesinaron para poder cometer un fraude masivo que podría haber matado a gente inocente. La maldad de los Mendoza era más profunda de lo que habíamos imaginado. No eran solo ladrones y asesinos, eran parásitos que se alimentaban del sistema a cualquier costo. Al día siguiente, Marcos regresó con la información. La Gala de la Esperanza, dijo con ironía. Hernán dará el discurso principal. Hablará sobre 30 años de filantropía y legado familiar. Toda la élite de la ciudad estará allí. Políticos, jueces, empresarios, prensa. La seguridad es máxima, pero es un evento de catering. Hay formas de entrar. Y entonces me dio la pieza final que necesitábamos. También investigué a Javier, el chofer. Resulta que su hija murió hace 10 años en el derrumbe de un puente peatonal. Un puente construido como parte de ese proyecto de infraestructura de 1995. La revelación nos dejó sin aliento. La lealtad de Javier no era solo por simpatía, era personal. Los Mendoza habían matado a su hija con sus materiales de mala calidad. Su ayuda no era solo una ayuda, era su propia y silenciosa búsqueda de venganza. De repente, todo encajó. Javier era nuestro hombre dentro. Lo llamé. Le conté lo que habíamos descubierto sobre el puente. Hubo un largo silencio al otro lado, roto solo por un sollozo ahogado. Siempre lo sospeché, dijo finalmente, su voz quebrada. Pero nunca tuve pruebas. Ahora las tienes, Javier. Y vamos a usarlas, le dije. Necesitamos tu ayuda para una última cosa. Necesitamos entrar en esa gala y necesitamos que saques a los niños de la finca en el momento exacto en que te demos la señal. Haré cualquier cosa, dijo, su voz ahora llena de un acero frío. Dime qué necesitas. Es hora de que paguen por mi hija y por todos los demás. El plan estaba trazado, el escenario listo. La noche de la Gala de la Esperanza se acercaba. Y para la familia Mendoza iba a ser la noche más oscura de sus vidas, la noche de la gala. El aire de la ciudad crepitaba con una energía falsa. La élite se preparaba para celebrar la generosidad de una familia de criminales, mientras yo y Elena nos preparábamos para la guerra. Javier había sido nuestra clave. Nos consiguió 2 puestos en el equipo de catering de una empresa subcontratada, dándonos acceso total al Gran Hotel Imperia. Nuestro aliado final llegó en la forma de un hombre inesperado, el viejo contable de la empresa Mendoza Santoro, un hombre llamado Samuel Torres. Javier lo localizó en una humilde casa de retiro, viviendo con miedo durante casi 30 años. Al principio, se negó a hablar. El terror que los Mendoza le habían infundido era profundo. Fui a verlo yo misma. Le mostré el diario de Santoro. Le leí la entrada sobre el fraude de los materiales de construcción, y luego le conté sobre la hija de Javier. «¿Usted sabía, verdad, Samuel?», le pregunté suavemente. «Sabía que los materiales eran de mala calidad. Vio las facturas de la empresa fantasma de Hernán». El anciano se derrumbó llorando. Horacio me amenazó. Dijo que si decía una palabra, mi familia sufriría el mismo destino que los Santoro. He vivido con esa culpa toda mi vida. «Puede liberarse de ella esta noche», le dije. «Solo necesitamos su testimonio.
una declaración jurada. Marcos Soler puede redactarla y registrarla. Su voz puede ser la que finalmente haga justicia. Impulsado por décadas de culpa reprimida, Samuel Torres aceptó. Marcos trabajó rápidamente. Tuvimos la declaración jurada, notariada y escaneada, solo unas horas antes de la gala. Era la última pieza de nuestro arsenal, la confesión del asesino, el diario, la prueba del fraude, el libro de contabilidad, la coerción del cómplice, la grabación de Rodrigo y el testimonio del testigo presencial, la declaración de Samuel. Mientras nos poníamos los uniformes de camareras, Elena me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si nos atrapan antes de que podamos hacer nada? Entonces luchamos, le respondí, ajustando la pequeña cámara oculta en mi uniforme. Marcos estará fuera coordinando con la prensa. Javier está dentro, esperando nuestra señal para sacar a los niños. No estamos solas en esto. Hoy, Elena, no somos víctimas. Somos la consecuencia de sus actos. Entramos en el salón de baile del hotel. Era un espectáculo de opulencia grotesca, candelabros de cristal, ríos de champán y sonrisas falsas en rostros que representaban el poder corrupto de la ciudad. Vimos a Hernán Mendoza en el centro de todo, riendo, aceptando felicitaciones, un depredador en su elemento. Rodrigo estaba a su lado, con una sonrisa tensa y forzada, sus ojos buscando constantemente entre la multitud, como si esperara vernos aparecer. Martina, su hija, no estaba allí. La habían dejado en la finca, junto con mis hijos, como rehenes. Nuestro plan era preciso. Esperaríamos hasta el discurso de Hernán. Él estaría en el escenario, bajo todos los focos, con la ayuda de un técnico de audiovisuales que Marcos había convencido para que colaborara. Tomaríamos el control de las pantallas gigantes detrás del escenario. El momento llegó. Las luces bajaron. Hernán Mendoza subió al escenario entre aplausos. Amigos, colegas, benefactores, comenzó, su voz resonando con una falsa humildad. Esta noche celebramos 30 años de un legado de integridad, comunidad y esperanza que mi querido hermano Horacio comenzó. Esa fue nuestra señal. Desde mi posición cerca de la cabina de control, le di la orden al técnico. Ahora. Y en las 3 pantallas gigantes detrás de Hernán, la imagen sonriente de su hermano fue reemplazada por una fotografía en blanco y negro de un joven sonriente, Ricardo Santoro. Un murmullo de confusión recorrió el salón. Hernán se detuvo, desconcertado. Y entonces mi voz pregrabada resonó en los altavoces del salón, clara y fría. Buenas noches. Mi nombre es Marina Castillo, y esta noche vamos a hablar sobre el verdadero legado de la familia Mendoza. La trampa estaba montada. El espectáculo acababa de comenzar, y Hernán Mendoza, el gran titán, estaba parado en el escenario, atrapado en el centro de atención, mientras su mundo comenzaba a desmoronarse en vivo y en directo para toda la élite de la ciudad. En el instante en que mi voz llenó el salón, el rostro de Hernán Mendoza pasó del desconcierto a una furia lívida. Intentó hacerle señas al equipo técnico para que cortaran el audio, pero nuestro contacto ya había bloqueado el sistema. Estaba atrapado en su propio escenario. El hombre que ven en la pantalla, continuó mi voz grabada mientras la imagen de Ricardo Santoro permanecía en las pantallas, es Ricardo Santoro, el socio fundador de Mendoza Holdings, un hombre cuya muerte en 1995 fue convenientemente clasificada como un accidente. La siguiente imagen apareció. Una página del diario de Santoro, con la letra clara y la fecha visible, donde detallaba el fraude de Horacio y Hernán. Pero no fue un accidente. Fue un asesinato, y esta noche escucharán la verdad de la propia mano de la víctima. Procedí a leer las entradas clave del diario.
El murmullo en el salón se convirtió en un silencio sepulcral. Podía ver los rostros de los invitados, los políticos, los jueces, todos mirando las pantallas con una mezcla de horror y fascinación. Rodrigo, de pie junto al escenario, estaba pálido como un fantasma, completamente paralizado. El robo de la empresa no fue suficiente. Continuó mi narración. La codicia de Horacio y Hernán Mendoza los llevó a cometer un fraude aún mayor. En las pantallas aparecieron las imágenes del libro de contabilidad y extractos de la declaración jurada de Samuel Torres, el contable. Nombres de empresas fantasma, facturas infladas, detalles sobre los materiales de construcción de mala calidad. Usaron materiales de calidad inferior en proyectos públicos, embolsándose millones y poniendo en riesgo vidas inocentes. Vidas como la de la hija de Javier, el chofer de la familia Mendoza durante 30 años, que murió en el derrumbe de un puente que ellos construyeron. Un grito ahogado se escuchó en la sala. La historia ya no era sobre un fraude abstracto. Tenía un rostro, una víctima local. Y el legado de violencia continuó. Dije, mientras la tensión alcanzaba su punto álgido. Hace unas semanas, la nieta de Ricardo Santoro, Elena, descubrió la verdad y trató de buscar justicia. La respuesta de Hernán Mendoza fue ordenar su asesinato en un accidente de coche. Ahora, la pieza final. Le di la señal a Elena, que estaba en el otro extremo del salón. Presionó un botón en un pequeño control remoto, y de los altavoces brotó la voz de Rodrigo, grabada en la clínica. Mi tío no es un hombre paciente, él prefiere soluciones permanentes. ¿Recuerdas lo que pasó en la calle? Eso fue solo una advertencia. La próxima vez no fallarán. El caos estalló. Los flashes de las cámaras de la prensa, que al principio estaban allí para cubrir un evento social, ahora eran como relámpagos en una tormenta. Hernán Mendoza, en el escenario, parecía un animal acorralado. Rodrigo se había desplomado en una silla, con la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando Elena y yo caminamos desde los extremos opuestos del salón hacia el escenario. La multitud se apartó como el mar rojo. Subimos los escalones. Hernán nos miró con un odio puro. «Ustedes, perras, las mataré», siseó. «Ya es tarde para eso, Hernán», dijo Elena, su voz resonando con la fuerza de 30 años de injusticia. «Se acabó». En ese momento, las puertas principales del salón se abrieron de golpe. No era la seguridad del hotel. Eran agentes de la Policía Federal, liderados por un detective al que Marcos Soler le había entregado todo el paquete de evidencias una hora antes. «Hernán Mendoza, queda usted arrestado por conspiración para cometer asesinato, fraude y múltiples cargos más», anunció el detective principal. «Rodrigo Mendoza, usted también está bajo arresto por complicidad y encubrimiento». Mientras se llevaban a los dos hombres esposados, en medio de un torbellino de cámaras y gritos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Javier. «El Fénix ha aterrizado. Los niños están a salvo y en camino hacia ti». Miré a Elena, que estaba llorando lágrimas de alivio. Nos abrazamos en medio del escenario, en el epicentro de la ruina de la familia Mendoza. Habíamos ganado. Habíamos usado su propia gala, su propio escenario de arrogancia, para exponerlos ante el mundo. La justicia no había sido silenciosa, había sido un espectáculo público y humillante, exactamente lo que se merecían. La caída de la Casa Mendoza fue noticia nacional durante meses. Fue un escándalo de proporciones épicas que arrastró a políticos, jueces y empresarios corruptos con ellos. El diario de Ricardo Santoro, que un día fue el secreto de un hombre muerto, se convirtió en un documento histórico de la corrupción de una era. Hernán Mendoza fue condenado a cadena perpetua. Sin su poder y su dinero, se marchitó en la cárcel, un viejo amargado y olvidado. Rodrigo, para sorpresa de muchos,
cooperó plenamente con la investigación. Su testimonio fue clave para desentrañar toda la red de su tío. Por su colaboración y por demostrarse que no participó en los crímenes originales, recibió una sentencia reducida por encubrimiento, de la que saldrá en un par de años. Me escribió una carta desde la prisión, una carta larga y llena de remordimiento. No pedía perdón, porque sabía que no lo merecía. Solo decía que esperaba que un día Martina pudiera entender que las decisiones que tomó, aunque cobardes, las tomó pensando en protegerla del monstruo que era su tío. Nunca le respondí. El Imperio Mendoza se disolvió. Los activos fueron liquidados por los tribunales para pagar las multas y, lo más importante, para compensar a las víctimas. La familia de Javier recibió una indemnización sustancial por la muerte de su hija. Y la mayor parte de la fortuna robada a los Santoro fue devuelta a su legítima heredera, Elena, y aquí es donde la historia da su último giro. Elena, con una riqueza que nunca buscó, podría haberse ido a cualquier parte del mundo para olvidar, pero no lo hizo. Un día se presentó en mi puerta. Marina, me dijo, este dinero está manchado, pero podemos lavarlo. Podemos usarlo para hacer el bien que mi abuelo siempre quiso hacer. Juntas, creamos la Fundación Santoro Mendoza para la Justicia Social. No, el Mendoza no es por Rodrigo, es por mí, por mis hijos, porque nuestra lucha también forma parte de este legado. Nuestra fundación financia la defensa legal de personas comunes que se enfrentan a corporaciones corruptas. Damos voz a los que no la tienen. Elena es la presidenta, yo soy la directora de operaciones. Javier es nuestro jefe de investigación, un trabajo en el que es aterradoramente bueno. Y Marcos Soler es nuestro asesor legal principal. Somos una familia extraña, forjada en el fuego de la traición y la pérdida. Mis hijos, Carlos y Emma, y la pequeña Martina, a quien tengo la custodia temporal mientras su padre cumple su sentencia, están creciendo juntos como hermanos, son felices, están a salvo. Y saben la verdad. Saben que la verdadera fuerza no viene del dinero o del poder, sino de luchar por lo que es correcto, sin importar el costo. Así que, sí, todo comenzó porque salvé la vida de una niña, pero al final creo que todas nos salvamos mutuamente. Desenterramos una verdad que se negaba a morir y en el proceso encontramos nuestro propio propósito. La sorpresa que Rodrigo Mendoza trajo a mi puerta ese día no fue la oferta de trabajo. La verdadera sorpresa fue la revelación de mi propia fuerza. La fuerza para enfrentarme a un gigante y no parpadear. La fuerza para convertir el miedo en un arma y la injusticia en un catalizador para el cambio. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, nunca subestimen el poder de una madre acorralada. Somos capaces de mover el mundo para proteger a nuestros hijos y para reclamar la justicia que nos pertenece.